Cristóbal Salazar. Saludamos ya en esta sintonía Cristóbal Salazar Domínguez en directo en nuestros estudios. Cristóbal, buenos días. Hola, buenos días, Ante familia. todo, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y gracias por ofrecernos en primicia, en su día lo comentábamos, la presentación de este fabuloso libro. Pues mira, cómo no, ya que siempre me abrís las puertas de vuestra radio, de vuestros estudios, pues te lo comenté porque sabía que tú también tienes ciertos vínculos con Churriana bastante grandes. Y aquí es mejor que a ti para que, como siempre, atiende mis solicitudes. Muy bien, Cristóbal, 21 personajes se incluyen dentro de este proyecto que ya es en realidad en un libro meticulosamente ilustrado y en el que se dan cita a personajes, bueno, de talla internacional, todos ellos. Sí, cómo no, son 21, igual podría haber sido 20 o 23. Es que no ha habido selección, sino que han ido surgiendo y la verdad que he encontrado más o menos los datos biográficos que necesitaban. Y entonces el título de personaje en Churriana es precisamente porque ninguno de ellos han nacido en Churriana, pero sí por un vínculo u otro determinado han vivido o viven algunos en Churriana, como es el caso de Pío Caro Baroja, Enrique Brisman, Paco Pino, en fin. Son gente muy importante, de gran repercusión y, bueno, pues comienza el libro, por ejemplo, con Fray Alonso de Santo Tomás, ¿no? Por hacer un poco de historia. Bueno. Gerald Brennan, Ernest Hemingway, bueno, pues María Victoria Atencia, un sinfín de personajes que podemos ver en este fabuloso libro que recopila la historia y las vivencias, suponemos, de estos personajes. Sí, es un libro biográfico, pero que se centra mucho, más que en su vida en general, los momentos vividos en Churriana. Me ha costado mucho no el localizar en donde vivo en Churriana, más que el tener que conseguir algunas fotografías de esa casa, de esa hacienda, de ese lugar donde dejo constancia que este personaje vivió en Churriana. Todo pertenece al mundo de las bellas artes, ha coincidido así también, la literatura, la pintura, la escultura, la música, en fin, de todo un poquito, como se suele decir, como en botica. ¿Y cómo se ha recopilado todos estos personajes? Porque creo que incluso en muchas ocasiones has mantenido conversación directa con el interlocutor. De hecho, tenemos preparado para nuestros oyentes unas grabaciones del momento en el que conectabas con estos personajes. Porque personaje, ¿a quién llama Cristóbal de Churriana? ¿O cuáles son esos personajes para Cristóbal importantes y que aparecen en este libro? Bueno, hay un premio Nobel, como es el caso de Hemingway, que pasaba largas temporadas en la cónsula, y de los que están vivos, Dios gracias, y he podido conectar con ellos, pues como es lógico, muchos no viven en Churriana, como es el caso de María Victoria Atencia, la extraordinaria poetisa malagueña, y hemos charlado con ella en su casa, la hemos visitado, mi mujer y yo. Tenemos fotos además de su voz con ella, y debo de dejar constancia de que si no hubiese sido por la grandísima ayuda que una diseñadora me ha prestado, en este caso María José González Fernández, que es su profesión o carrera de diseñadora, que en los 6 últimos libros, como es lógico en este, que todos son, digamos, existe uno de cada de los 6 últimos, el original, hecho libro, hecho realidad, pues, bueno, mi mujer concretamente, esta diseñadora de la que yo hablo, pues me he contado con una ayuda de ella que es imposible haberlo realizado sin su colaboración. Muy bien, se han seleccionado una serie de personajes. ¿Cuál ha sido el personaje más difícil a la hora de obtener la información? Pues difícil ninguno. Los conocía más o menos, le llamaba, por teléfono le contaba de qué iba el tema, y entonces pues todos me han ofrecido su casa, su colaboración, como es Vidal González Sánchez, o escritor, historiador, o Paco Pino, músico, o Pío Caro Baroja en su hacienda Carambusco, Brisman en su hacienda La Noria, María Victoria Atencia, Marjorie Grace Hutchison, la señora baronesa, hija de nuestro querido
inolvidable inglés del cruce, en fin, no ha habido problemas con ninguno, todo facilidades. Muy bien, pues en la radio el sonido es importante y la voz también. Y bueno, vamos a ofrecerle a todos nuestros oyentes, por ejemplo, parte de una entrevista, supongo, de la conversación que se mantenía con María Victoria Atencio, por ejemplo. Elegimos como uno de los personajes que están incluidos dentro de este libro. Repito, se llama Personajes en Churriana. El autor es Cristóbal Salazar. Y Cristóbal, vamos a escuchar, si les parece a nuestros oyentes, la conversación con María Victoria. Y recuerdo que una vez me dijo usted, Cristóbal, pude ser concebida en Churriana. De ahí es posible que yo le tenga a Churriana, aparte de pasar cuando niña algunos veranos, algunos meses de verano en aquella casa cerca de la Plaza Legreta. ¿Y eso puede ser así? Yo creo que es así. Creo que es así porque mis padres me lo contaron. Ellos pasaron el invierno del año 30 en Churriana porque mi madre me parece que tuvo una bronquitis. Es hecho como pues con una grabadora que se ponía al interlocutor a cierta distancia para poder después pasar estos datos a escrito, ¿no? Sí, y las revoluciones de una grabadora, claro, no son las es mismas. lógico, una forma automática y en fin, con una pequeña grabadora, por eso de ahí la no calidad de la misma. Muy bien, ¿cómo se ejercía esa conversación? ¿Cómo se trataba de mantener esa conversación con el interlocutor o con el personaje que se elegía? ¿Se elegía un lugar especial para ellos? ¿Se elegía su casa? No, simplemente su casa. Y donde el salón normalmente es cómodo de ellos, pero tienen bastante bien, casi todo, pues bueno, algunos pues incluso en el porche de su casa según el tiempo. Y bueno, pues entre un café y el borrador que más o menos yo llevaba hecho, pues así surgía y a través de lo que me pregunta, pues la respuesta y me iba dando pies para hacerle más preguntas y para el personaje darme más respuestas. Muy bien, ¿cuánto tiempo le ha llevado a Cristóbal este libro? Pues la verdad tenía muchos datos de algunos personajes por la cosa de que han vivido o viven en Churriana, pero la verdad que unos años, porque es cuestión no solo de escribir, sino de recopilar datos fotográficos. Muchos de ellos pues no tenían en algunos casos libros que han escrito y lo tenías que localizar, incluso leerlo, para hablar de su estilo o de su personalidad a la hora de escribir, o algún pintor, como el caso de Brisman, de localizar cuadros para tomarle fotos, en fin. Sí, porque realmente se incluye mucho material gráfico dentro de este libro, ¿no? Detalles incluso de las entrevistas que manteníais con estos personajes, ¿no? Sí, claro, por eso te comento la inestimable ayuda que he contado con mi mujer a la hora de fotografiarnos, a la hora de diseñar todas esas fotografías, de todos esos libros, las portadas que vienen en ellos, en fin, con el caso de Aston, la escultura que tiene realizado ha sido un logro bastante difícil para mí de conseguir si no hubiese sido por mi mujer. Yo he comentado al comienzo de esta entrevista que todos tienen en común haber vivido en Churriana pero no ser de esta localidad, ¿no? O sea, o sea, haber vivido pero no haber nacido, ¿no? Sí, es que para mí era importantísimo, por eso lleva ese título, Personaje en Churriana y no de Churriana, porque para mí era importantísimo el saber cómo esta gente tan dispare, como sucede con Gamen, la mujer de Brennan. Brennan es inglés, nació en Malta, Gamen en los Estados Unidos. El caso de María Victoria Atencia, ya muy cerquita, en Málaga, Pío Baroja en Madrid. O Hemingway también en los Estados Unidos. Esto era la cosa que yo más incidía en ella, aparte de la fotografía que inicia la biografía de cada personaje, la casa o la hacienda donde vivió, porque no sé, en los que estaban vivos pues he podido contestar con ellos el cómo llegaron, el por qué surgió, algunos por necesidad, otros por el cálido clima del sur mediterráneo y otros porque incluso, como en el caso de María Victoria Atencia, la familia tenían los abuelos aquí una gran casa en el centro del pueblo y ya pues propiciado por eso, en las vacaciones escolares y todo eso, ella se trasladaba con los abuelos maternos aquí a Churriana. Y bueno, incluso María Victoria tiene unos poemas muy bonitos hechos a la casa donde
ella prácticamente pasaba todos los veranos y a la Consola y al Retiro, y en fin, pues, el que eligen muchos cuando son mayores, o cuando somos mayores, una persona elige un lugar para vivir. Para mí eso tiene un mérito importantísimo si lo elige libremente y no incluso por motivos de trabajo, porque ese lugar entonces, si se elige libremente y se vive bien en él, como el caso por ejemplo de Vidal González Sánchez o de Pazo Pino o de Brisman o de Los Baroja, es algo interesantísimo por el porqué, ¿no? Por la atracción que este lugar puede tener sobre las personas de otros lugares, y que nosotros quizás como gente de Churriana que nacimos y vivimos en él no valoramos lo debidamente, y a ver si por algún día este libro ve por miles o por ciento la luz y nos concienciamos la gente de Churriana de lo que esto sigue significando. Muy bien, en todas esas conversaciones mantenidas con todos y cada uno de los personajes, estos 21 personajes que se recogen en este nuevo libro de Cristóbal, ¿qué es lo que más han destacado ellos de esta localidad? Bueno, destacan muchas cosas. El agua, siempre hemos tenido eso, se sabe, lo que pasa es que como la tenemos no la valoramos, el agua, el clima, el ambiente, y también que esto, aunque es barrio de Málaga, sigue siendo todavía como un pueblo más de la provincia malagueña, y la gente también, quiera que no, la gente, todos ellos me hablan de como el caso de María Victoria, cuando era niña y paseaba por las callejas, digamos callejas por lo del centro antiguo o viejo de Churriana, y conocía a personas mayores que de un verano a otro pues se saludaban, y con cosas entrañables. Incluso don Pío o Pío Caro Baroja me habla de cuando llegaron y su hermano Julio, que también viene en el libro, que por cierto, con un contacto que tuvo su hermano Julio con Brennan precisamente, que vino a visitarlo, de ahí surgió el comprar Carambusco, una magnífica hacienda que está ahí en Churriana, y en fin, no sé, una atracción especial que siempre esto ha tenido de toda la vida, porque incluso vivió unos meses en Churriana el que luego más tarde fue el ingeniero creador del canal de Suez, Fernando de Lesé, ahí en la finca que conocemos como Coliché, que también viene en la fotografía de la casa, donde desde hace años ahí en Coliché, fíjate la vuelta que da la vida, es un centro de acogida para los enfermos terminales de SIDA, que bueno, está llevado fantásticamente por unas monjitas, que cuando se quiere hacer algo, da igual que sea persona, digamos, vinculada a una religión o no. En este caso ellas son monjitas y están vinculadas a la Iglesia Católica, y qué más da si lo que hacen es una labor humanitaria increíble, porque no solo ofrece su trabajo, su dedicación, incluso a veces, y hace falta su vida desinteresadamente para el bien común. Muy bien, nos preguntamos, de estos 21 personajes de gran talla y proyección internacional, ¿estos personajes han repercutido, en tu parecer, Cristóbal, algo en los habitantes de Churriana? ¿Han repercutido socialmente, en opinión, de alguna manera sobre la gente de Churriana? ¿O para ellos, o para muchos de estos habitantes o nativos de esta localidad, han pasado prácticamente desapercibido la estancia de los mismos? Sí, totalmente, casi desapercibido. Ese es un defecto quizá que tenemos, porque hoy en día, pues no sé, muy pocas personas saben que por ejemplo, el heredero de la saga de los Baroja, como es don Pío Caro Baroja, pues ha donado a la biblioteca de la Tenencia Alcaldía de Churriana colecciones completas de ellos, porque de él, de su hermano y sobre todo de su tío Pío Baroja, el célebre escritor Pío Baroja. Y entonces no nos hemos sacado a ninguno de ellos. Prueba de ello es de que aún ahí en el libro viene una serie de personajes que aún viven en Churriana y pasan desapercibidos para nosotros, y también lo que es un poco más grave para más que el público en general o los habitantes de Churriana en general, sino de cara a la Junta de Distrito de Churriana, o en este caso la tenencia de la alcaldía, en momentos determinados de poder incluso los representantes charlar con ellos, porque nos podría dar mucho valor cultural y en sus ideas para poder potenciar a Churriana en eso, precisamente en lo cultural, que no solo Churriana, Málaga e incluso este país, España, está muy empobrecido aún. Se derrocha mucho dinero para otras cosas, pero para la cultura a todos los niveles tan muy poco, siendo precisamente la cultura lo que a la larga le da a un país el valor y la calidad humana que debe de tener. Muy bien.